Bueno, para las personas que estuvieron en el webinar anterior, que lo disertó Pamela Andrew, para los que no la conocen, ella es la representante de la empresa Key Mobility para Latinoamérica, y es la educadora clínica en Argentina y bueno, en toda Latinoamérica. Así que bueno, Pame, si querés comenzar, nos va a presentar la silla de tos. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos, muchas gracias por conectarse. Bueno, la idea de hoy era hablar un poco de la silla Ethos, que muchos ya la conocen, presentando, digamos, la nueva tecnología ISOTech, que es la tecnología de aislamiento para disminuir las vibraciones en las sillas de ruedas activas. Como es en el caso de las sillas de ruedas para pacientes o usuarios con lesión medular o usuarios muy activos que utilizan su silla durante todo el día, realizan muchas actividades, bueno, y el objetivo principal es mayor independencia, calidad en el andar, ¿sí? Un confort para poder utilizar durante todo el día la silla, permanecer sentado, autopropulsar y desplazarse largas distancias. Como sabemos, hay muchos criterios de diseño que hay que tener en cuenta, y hoy, gracias a la tecnología, se están pudiendo cubrir. Y cada vez más, por todo lo que se genera de investigación, lo que surge del uso del equipamiento, y surgen nuevas necesidades o nuevas sugerencias para poder brindar cada vez mejor equipamiento y mejores prestaciones para el que tenga que desplazarse largas horas. Dentro de lo que es criterios de diseño, sí, ya consideramos ultra liviano, hoy en día ya, si tenemos que pedir una silla que vaya a utilizar mucho tiempo, pensamos en que sea, en principio, muy liviana para poder desplazarse, que con pocos empujes de la silla pueda recorrer largas distancias, y también liviana en el momento de cargarla al auto o a un medio de transporte. Ya es prácticamente un criterio que tenemos que considerar como una de las primeras características. Que sea a medida, ¿sí? Según las medidas antropométricas del usuario, cuanto más a medida sea la silla, mejor le va a permitir estar bien posicionado, y sobre todo el desplazamiento y el manejo de la misma. En cuanto a lo que es regulación de posición de las ruedas de autopropulsión, sabemos que si es una persona que autopropulsa durante el día, necesitamos que las ruedas se puedan colocar en el punto justo donde el empuje sea ergonómico, con un solo empuje recorra una larga distancia, y eso va a depender de que se pueda modificar lo que decimos muchas veces el eje de rueda posterior. Confort y alineación, ¿sí? Ya lo mencionamos, necesitamos una buena postura para permanecer mucho tiempo y no fatigarnos, y por sobre todas las cosas, claramente, confort. Y otro criterio muy importante es absorción de vibraciones, que es el tema que vamos a tratar hoy. Lo que vamos a ver es, en principio, qué es la vibración, y después vamos a ver por qué necesitamos reducirla y cómo lo podemos hacer. Vibración es, ¿sí? Como a modo general, es un movimiento, ¿sí? Periódico que resulta de una aceleración en direcciones opuestas, y que la mayoría de las veces, al tener contacto con otro objeto, le transmite esa vibración. Esto es lo que pasa con la silla de ruedas, ¿sí? La silla de ruedas recibe movimiento, se generan vibraciones, y esas vibraciones se transmiten al cuerpo de quien esté sentado sobre la silla. Como es en el caso de transitar por una vereda o por alguna superficie irregular, donde las ruedas anteriores y posteriores van atravesando ese terreno, van generando un movimiento que se transmite a las ruedas anteriores y posteriores, y de esa forma al cuerpo. Como vemos en este caso adoquines, tenemos muchos tipos de terreno, más si andamos afuera, inclusive en edificios o dentro del hogar, también hay terrenos, superficies irregulares, ya sea por alfombra, por ranuras. Al tener toda la superficie irregular, hay una vibración continua que no se agota fácilmente.
Vamos a poner en contraste con lo que es vibración, hablar de shock o golpe, ¿sí? Porque muchas veces decimos, pretendemos absorber la vibración o reducir los golpes. El golpe o choque, ¿sí? Es otro tipo de movimiento que no es periódico y que resulta de una aceleración repentina y que se agota rápidamente, como es en el caso de algo que golpea, choca, como por ejemplo, si tengo que saltear un bache, si tengo que atravesar una calle con un pozo, o cuando tengo que bajar un cordón de la vereda hacia la calle, o cuando tengo que bajar un escalón. En ese caso es un golpe que se da una única vez, ¿sí? Se genera un movimiento, un impacto más fuerte que una vibración, pero se agota rápidamente. Si bien también tenemos que reducirlos, porque no es bueno recibir impacto continuo, es aislado, no se da dentro de, tal vez, recorro 2 cuadras, no se da en continuidad. Ahora bien, para hablar de vibraciones, vamos a mencionar lo que dice la Organización Internacional de la Estandarización, ¿sí? Las normas ISO, que ellos hicieron investigación y establecieron estándares y pautas centrados en la exposición del cuerpo a todo lo que es vibraciones y golpes. ¿Sí? Determinaron con el término de vibración total del cuerpo para poder hablar sobre los movimientos que se transmiten al cuerpo de la persona en contacto con una superficie. Por ejemplo, en la silla de ruedas, el contacto con el asiento, todas las vibraciones que tengan las sillas transmitidas a la persona. Esto no solamente con respecto a silla de ruedas, sino que en modo general está estudiado sobre lo que es un transportista que tiene que andar largas horas manejando un camión, o una máquina de agropecuaria, o un tractor, que toda esa vibración continua se transmite al cuerpo y qué efectos ejerce sobre el cuerpo a lo largo del tiempo. En principio genera fatiga, genera aumento de la presión arterial, genera dolores, a veces en columna, principalmente a nivel de tórax o cervicales, ¿sí? Sumado a otro tanto de cosas que necesitamos prevenirlas. No de igual modo, pero sí de alguna manera, las vibraciones de la silla de ruedas también generan el mismo efecto en las personas que transitan o permanecen mucho tiempo en ellas. Vamos a ver acá, dijimos algunos ejemplos, alfombras, ¿sí? Más allá de que la alfombra reduce la velocidad, ¿sí? Y también las vibraciones no van a ser tan marcadas, pero también se genera ese movimiento en adoquines, en veredas, o inclusive en interiores de la casa. En esta imagen se puede ver bien el movimiento de las ruedas, el giro de las ruedas anteriores sobre el piso, sobre la vereda, generan movimiento en la silla, y fíjense cuánto movimiento se genera en los pies, sumado a que la vibración sobre el asiento y el respaldo también van a hacer su efecto. Como podemos ver, de un lateral, los movimientos que se generan al atravesar esa superficie irregular, mayor efecto va a tener sobre las ruedas anteriores, porque las ruedas anteriores, al ser un radio tan pequeño, recibe mayor impacto, ¿sí? Y genera mayor movimiento o mayor vibración. Las ruedas posteriores va a depender también, o se va a reducir, depende del tipo de ruedas que le vaya a colocar. Si son ruedas neumáticas, va a absorber un poco las vibraciones, pero también recibe ese impacto. Y fíjense cómo en la base de esa estación se nota el movimiento amplificado. ¿Cómo se genera? ¿Sí? Como mencioné antes, la rueda anterior choca contra una superficie irregular, que puede ser muy pequeña, se genera el movimiento en la rueda, se transmite a la horquilla, y de la horquilla se transmite a la apoyapié, generando vibración en miembros inferiores, lo que generalmente desencadena espasmos, espasticidad, ¿sí? Movimientos involuntarios, sumado a lo que dijimos de fatiga y dolores. En este video podemos ver en cámara lenta los movimientos que se ven en miembros inferiores en un plano vertical, los movimientos que se observan en rodilla,
¿sí? También en plano vertical. El movimiento que se observa en la base de sedestación, sobre el almohadón, que si pueden ver, se hunde y vuelve hacia arriba continuamente. Muchas veces se consideró que el almohadón absorbía algo de vibración, pero así mismo testeado se verificó que no es suficiente, o es mínimo la absorción de vibración que pueda llegar a tener. Y en algunos casos inclusive hasta puede ser no beneficioso. Fíjense en cuanto al respaldo, ¿sí? El apoyo de espalda en respaldo, que genera continuamente un movimiento hacia adelante y hacia atrás, de apoyo en el respaldo y de retirada. Todos estos movimientos, ¿sí?, son continuos y prácticamente en el uso cotidiano uno no lo percibe, no se da cuenta o lo tiene completamente incorporado. Pero este gasto extra de energía, de movimiento continuo del cuerpo y de búsqueda de estabilidad, genera, ¿sí?, compensaciones o lesiones a largo plazo. Ahora bien, ¿cuál es ese impacto de las vibraciones en el cuerpo de la persona sentada en silla de ruedas? En principio, ¿sí?, altera el confort, altera la calidad en el andar y genera mayor gasto de energía, porque estoy en continuo movimiento. Pero no solo eso, sino que a largo plazo genera dolores, fatiga, espasticidad, algunas veces clonus. Depende del caso del usuario. A veces no le atribuimos el espasmo y lo está generando la misma silla de ruedas por el continuo movimiento. Aquí se puede ver un poquito más en cámara lenta a lo que nos referimos con esa transmisión de vibración. Como dijimos, a largo plazo puede contribuir, o mejor dicho, podemos decir, necesitamos evitar o prevenir trastornos en columna, ¿sí?, principalmente a nivel lumbar y a nivel torácico, afecciones a los discos invertebrales, ¿sí?, muchas veces por la vibración continua se puede generar una lesión, compromisos en la función gástrica, que más todavía en lesionados medulares tenemos que tener mucho cuidado, o prevenir, ¿sí?, todo lo que sea compromisos gastrointestinales. Y claramente interferencias en la actividad de la vida diaria, porque al generarse mayor fatiga, se altera o se interfiere en lo que es actividades de la vida diaria. Hay un estudio que se realizó, García y Méndez, en el cual hicieron una valoración sobre 37 usuarios, ¿sí?, algunos de 20 años, 15 años, 8 años de uso de silla de ruedas. De todos ellos, algunos usaban silla de plegado lateral, otras de silla de rueda compacta y de diferentes materiales, y algunos también tenían componentes de suspensión. Sobre todos los testeados, se observó que un 37% tenían dolor crónico, ¿sí?, y un 100% tuvieron de alguna forma vibraciones, recibieron vibraciones por la superficie de la silla de ruedas que estaban por encima del nivel de vibración que el cuerpo puede recibir sin generar lesión. Entonces, al ser superior, puede conllevar a algún tipo de lesión crónica a largo plazo. Ahora bien, ¿qué se hizo hasta ahora para poder reducir las vibraciones o reducir el efecto que se genera sobre el cuerpo? Durante todos estos años se trató de resolver a través de diferentes materiales, ¿sí?, utilizando titanio, aluminio, carbón, utilizando diferentes componentes e inclusive generando diferentes diseños del cuadro para poder disminuir esas vibraciones. Con respecto a lo que es materiales, aluminio, la serie 6000 y 7000, que son las que más se utilizan, titanio y carbón. Hay una sola investigación que habla sobre la comparación del aluminio con el titanio, ¿sí? Y lo que refiere es que solamente hay una mínima diferencia entre el aluminio y los dos titanios que se investigaron, sin mencionar que el diseño del cuadro va a alterar o generar mayor o menor absorción de vibración.
Con respecto a los componentes, hay muchos elementos que se estudiaron y resultaron en reducir un poco las vibraciones, como es las horquillas de suspensión, como las horquillas Frogles, las ruedas con suspensión, las ruedas neumáticas absorben mayor vibración que las sólidas, los componentes de suspensión en respaldo y en marco, así como también la tela de asiento. Muchas veces algunos prefieren utilizar una placa plana, rígida, en la base del asiento, pero como verán, la mayoría de las sillas hoy se diseñan con tela de tensión regulable, porque también eso disminuye la transmisión. Sí, en la cartera, papu. Elastómeros, ¿sí? Con gomas, como vamos a ver ahora, y en algunos casos que se consideraba el almohadón como también absorbiendo vibración, pero no hay un estudio que evidencie que pueda llegar a reducir esas vibraciones. Y con respecto al cuadro de la silla, ¿sí? Los diferentes diseños van a generar diferente rendimiento, ¿sí? Van a ser más óptimo el rendimiento o menor de acuerdo al tipo de diseño y al tipo de tubo que se utilice. Pero bien, de todo esto no se logró una disminución de las vibraciones lo suficientemente saludables para decir, bueno, no se genera una vibración que a largo plazo genere una compensación, un dolor o una molestia. Entonces, es por eso que se diseñó con tecnología Isotech, tecnología de aislamiento, ¿sí? La silla de ruedas Ethos, que fue configurada o diseñada por ingenieros mecánicos que hace muchos años que trabajan en equipamiento de movilidad, uno de ellos usuario de silla de ruedas. El concepto fue pensar en aislar la superficie de movilidad de la superficie de sedestación para que se reduzcan las vibraciones antes de llegar al asiento, pedana o respaldo. ¿Cómo lo hicieron? Generando una base de movilidad donde se encuentra la rueda posterior y la rueda anterior, y suspendido sobre unos polímeros, estas piezas que son unos elastómeros de diferentes densidades, suspendido sobre eso lo que es asiento y respaldo. De esa forma, estos elastómeros reducen las vibraciones y ya llega al cuerpo un menor efecto. En este video van a poder ver dónde se colocan los polímeros, ¿sí? Se colocan atrás y adelante en cada lateral. El polímero va a depender del peso del usuario para que sea más soft o más rígido, así también de acuerdo al uso que le da el paciente y también al confort que sienta. Y de esa forma, toda la superficie está aislada y disminuida la vibración. Perdón, Pame, hay una consulta respecto a los polímeros, Sí. si tiene que ver con la superficie. Si querés explicarles, de acuerdo a cómo se setean los polímeros, no tiene que ver con la superficie. Ahora vemos el tipo de seteo. Claro, hay 4 tipos de polímeros y ahora vemos cómo lo vamos a setear. No sé si se puede ver porque hay unas rayas rojas que Sí, no sé cómo se han hecho. No sé quién dibujó las rayas, pero si por favor las puede No sé sacar cómo o se hace. borrar. Bueno, si se puede ver, en el video, fíjense, en el video superior está la silla de ruedas Ethos, en el inferior una silla de ruedas, otro tipo de silla de ruedas, que se nota bien la diferencia en el movimiento, ¿sí? En este caso de los pies, y en una silla y la otra. ¿Cuánto se reduce? ¿Qué es lo que cambia? Además de tener polímeros, la silla de ruedas Ethos tiene como otra característica que la pedana, el apoyapié, no está sujeto a la horquilla de las ruedas anteriores. Ahora lo vamos a ver más en detalle, pero al estar separado la rueda anterior de la horquilla de la pedana, ¿sí? Las vibraciones de la rueda no se transmiten a los pies. Que ahora lo vamos a ver un poquito más en detalle en otra imagen. Con respecto a los polímeros... ¿Me podés volver a pasar el video porque no se veía muy fluido? Si lo podés volver a repetir. A ver si lo ven mejor. Ahora sí, no tenemos más líneas.
¿Sí? Entonces, la imagen superior es la silla de rueda Ethos. Pueden ver cómo se mueve el movimiento que se genera en el cuadro de movilidad, y fíjense en comparación con el cuadro de sedestación, que prácticamente es imperceptible. En cambio, en la silla de ruedas de abajo, el movimiento de los pies y el movimiento de la base del asiento. Esos puntos negros y blancos que marcan para poder identificar el movimiento, son los puntos donde, a continuación vamos a ver que se colocaron unos acelerómetros para testear el movimiento exacto de cada una de las partes. Con respecto a lo que les mencionaba de los polímeros, existen 4 tipos de polímeros, de más suave a más rígido, y eso va a depender del peso del paciente. En principio, se piden los polímeros de acuerdo a su peso, pero después se pueden intercambiar. Y los primeros usuarios recomendaron o testearon, y les resultó mucho más confortable, utilizar el polímero de acuerdo a su peso en los anclajes posteriores y un peso menor en los anteriores, ya que en la parte anterior recibe menos carga de peso y también tiene mayor movimiento. En el polímero más flexible, que es para un paciente hasta 54 kilos, el soft, que es a un usuario hasta 68 kilos, y le sigue el negro, que es de 113, y el rígido 124 kilos. Esta combinación... Sí. Me sugieren que apagues tu cámara para que sea más fluido y no se entrecorte tanto, si te parece. A ver cómo... Si podés entonces, eliminar espera que tu cámara. Bueno, vamos a salir por ahí, vamos a volver. ¿Ahora sí? Ahí sí se puede ver. No vemos el video. Compartir tu pantalla, Pame. Claro, compartir la pantalla. Sí, ahora no me deja volver a ingresar. No sé si ahí ustedes pueden ver, pero yo no puedo ver más. ¿Pueden ver la pantalla ahí? Te vemos a vos. No se ve la pantalla. Ahí está, Pame, ahí vemos la pantalla. Ahí se ve la pantalla. Sí. Ahora se ve de vuelta. El video, decían por ahí, ¿no? ¿Ahora sí se ve? Muy bien. Ahora bien, seguimos. Lo que les mencionaba antes, ¿sí? En el testeo se colocaron acelerómetros en todo el cuadro de la silla, en el cuadro de movilidad y en el cuadro de sedestación, y lo que se pudo ver es que el gráfico rojo muestra la vibración percibida en el cuadro de movilidad, y la imagen verde muestra las vibraciones percibidas en la base de sedestación. Entonces, esto es lo que marca el rango de disminución de vibraciones en la base de asiento y apoyapié. Ahora, no sé si ustedes pueden ver, pero ahora no puedo pasar de imagen, ahora sí. Muy bien. Aquí podemos ver toda la silla. Fíjense los puntos del cuadro de movilidad, adelante, al medio y en el eje de rueda posterior. Y cómo se ve en asiento, ¿sí? en el cuadro anterior, en la base de asiento posterior, y también en rodilla, para ver cómo se diferencia, cuánto se reduce ese movimiento. ¿Sí? Y fíjense también en el almohadón, se nota que se reduce esa ida y vuelta hacia arriba y hacia abajo. Y con respecto al respaldo, también se puede ver que ya no hay un vaivén de despegar la espalda del respaldo y volver. ¿Puedo hacer una pregunta?
¿Sí? Las ruedas de adelante son muy chiquitas para la calle, ¿o no? Las ruedas anteriores va a depender del usuario y del tipo de terreno que vaya a donde más se desplace, pero pueden ser de 4, de 5 o de 6 pulgadas. Lo ideal es entre 5 y 6 pulgadas, ¿sí? 4 es muy pequeña y va a recibir todos los impactos. A menor radio de rueda, más impacto recibe y más transmite la vibración, ¿sí? Por ahí la rueda de 4 la utilizan esas personas que hacen wheelie todo el tiempo o que andan tal vez siempre dentro de un edificio y no va a tener todo este tipo de superficies, sino en general se usan de 5 o de 6 pulgadas. Claro, está bien. Sí, porque la muy chiquita en la calle se te tranca en cualquier lado. Exacto, sí, el radio, lo que más utilizan es diámetro de 5 y de 6. Por Claro. 1,5 pulgadas de ancho, este tipo de ruedas tiene una convexidad muy pronunciada, entonces en terreno llano pisa una línea muy delgada, la línea del medio, y para andar afuera, sí, ya tiene 1,5 pulgadas de superficie de apoyo. Entonces, en terreno llano no reduce el desplazamiento, no se va frenando la silla, y para andar afuera tiene una buena pisada. Sí, gracias, gracias. Otra característica de la silla de ruedas Ethos es, ¿sí? Dijimos que tenemos que considerar que el eje de rueda posterior se pueda modificar en profundidad y en altura para que tenga un buen alcance a la rueda al momento de hacer la autopropulsión, para generar una posición anatómica y evitar la antepulsión de hombros o demasiado esfuerzo. Como verán, a diferencia del resto de las sillas, no se modifica desde el eje esta altura o profundidad, sino que se modifica desde las torres que unen base de movilidad con superficie de sedestación, y en cuanto a la profundidad del eje, se va a modificar desde estas abrazaderas, llevando toda la base de sedestación hacia adelante o hacia atrás. Ahora lo vamos a ver en un video. Otra característica es que tiene la posibilidad de modificar la distancia entre ruedas anteriores y posteriores, llevando las ruedas de adelante más hacia adelante o más hacia atrás, depende de dónde vaya a colocar el eje posterior, ¿sí? En este video se puede ver mucho más claro, si bien es una parte muy técnica, pero sí es importante al momento de tener en cuenta la cantidad de opciones de regulación, porque como dijimos, necesitamos que sea según medidas antropométricas y que sea personalizada, con los accesorios y con el seteo exacto de acuerdo a la necesidad de cada uno. Ahí pueden ver cómo se modifica y se lleva toda la base de sedestación hacia atrás para traer el eje o la rueda anterior más hacia adelante. Y la posibilidad de modificar las ruedas anteriores respecto a las posteriores. Entonces habla de una silla que tiene absorción de vibración sumado a mayor estabilidad, por esta posibilidad de modificar ruedas anteriores y posteriores, y claramente teniendo en cuenta lo que es un diseño a medida, ultra liviana, ¿sí? Y con la posibilidad de setear de acuerdo al usuario. ¿Tenemos preguntas? ¿Denisa? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Puede hacerlo por el chat, puede escribirla, o puede abrir el micrófono y consultarlo. Estaba pensando que esto de hacerla seteable te da la posibilidad que el paciente pueda adelgazar o engordar y no tener que cambiar la silla. ¿En cuanto al ancho? No, perdón. en cuanto a la resistencia, a esto, al que sea más, que sea seteable según el peso, es una buena Para alternativa. los polímeros. Claro, cambiar los polímeros y cambias la silla, ¿viste? Cambias las características de la silla. Sí, de hecho en principio se pide seteada según el peso,
pero viene kit de polímeros, de un polímero, un peso uno más soft y uno más rígido, para que se pueda ir haciendo el intercambio, porque también va a depender del usuario a medida que lo va utilizando y se va dando cuenta si necesita que sea más soft o un poco más rígida, ¿sí? Va a depender del terreno donde se maneja, de la percepción, ¿sí? Y del confort que sienta. Entonces, esos polímeros se pueden ir cambiando y jugando. Y hablaste de la regulación, estoy pensando en profundidad del asiento, no así en el ancho entonces, o sea, esta silla viene desde qué ancho, pensaba un poco en la vida útil, ¿no? Sí, no, como todas las sillas de ruedas compactas de adultos, no tiene la posibilidad de crecimiento en ancho, ¿sí? De todos modos, también viene pequeña como hasta para pediátrico, y sabemos que podemos darle 1 pulgada más de ancho, haciendo algunas modificaciones, si corremos los cubrerropas o lo que fuera. Pero sí podemos pedirla con un crecimiento en profundidad. Con la medida más pequeña, perdón, Lía, la medida más pequeña es de 14 pulgadas, que podemos utilizar la pediátrica, hasta 20 pulgadas. Es el ancho, de 14 a 20 pulgadas. Está buenísimo. Una pregunta, ¿los posapiés se pueden sacar? Los apoyapiés es pedana única, ¿sí? No son 2 pedanas, no tiene la posibilidad de colocar 2 pedanas rebatibles e independientes, sino que como toda silla compacta, es una pedana única, que sí, que se puede pedir con diferentes diseños, ¿sí? Acá podemos ver, no sé si se puede ver, una plataforma plana con regulación tibiotarsial, y una que también es plana, pero que tiene a los laterales unas curvaturas, ¿sí? Como si fuera un contour, para contener esos miembros inferiores que se puedan ir lateralmente. No, lo que yo pregunto es si son extraíbles. No, extraíble no. Porque en este caso, muchas veces, para aproximarse bien al inodoro, esto traba el acceso. Por eso preguntaba. Sí, eso va a depender, en las sillas compactas, sí, las pedanas no se quitan, pero eso va a depender del ángulo que le demos a la percha, esta parte de la pedana, no sé si se puede ver, sí. La percha que baja al apoyapié, sí se puede hacer de diferente ángulo y de diferente inserción. Entonces, eso va a generar mayor espacio para poder acercarse al inodoro o a la cama, que muchas veces es difícil, o inclusive al auto, que a veces para subir al auto me toca el parante de la pedana. Esto tiene la posibilidad de diseñarse de diferente ángulo, ¿sí? de diferente inserción, se llama, que la puede venir más hacia adentro, y de esa forma no tengo esta limitación que es cierto que muchas veces se genera con las pedanas a 90 grados o cuando tiene 2 pedanas rebatibles. Claro, gracias. Hay otra pregunta que tiene que ver con el material del chasis y cuál sería el peso de la silla, el peso de transporte, digamos, aproximado. Es una silla de aluminio 7000 y el peso aproximado serían, depende del tamaño, ¿no es cierto? Pero va a ser más o menos 4,5 kilos de cuadro para cargar al auto, sin las ruedas y si tiene un respaldo anatómico o sin respaldo anatómico. Va a depender del paciente, ¿sí? No, estamos hablando, no sé, digo una medida aproximada pero si más ancha la silla, puede pesar un poquito más. Hay otra consulta que tiene que ver con la suspensión de las ruedas delanteras, que eso ya lo comentó Pamela, y lo vamos a ver más adelante en la configuración, que se pueden colocar las horquillas frog leg, que tienen suspensión, y agregarles también al shock absorbing. En este caso, para algunas sillas, ¿sí? Sillas compactas, el frog leg lo que hace es reducir las vibraciones de la rueda anterior que transmite a las pedanas. En este caso no es necesario, ¿sí? No se utilizan frog legs porque justamente las ruedas anteriores están separadas de lo que es
el apoyapié, ¿sí? Que el gran problema es que las ruedas anteriores transmitan la vibración a los pies, y eso desencadene los espasmos, o genere tanto movimiento. En este caso están separadas, ya no sería necesario. Y segundo es que, al tener los polímeros entre todo lo que es movilidad, o sea, todo lo que es rueda posterior y rueda anterior, se va a reducir en los polímeros anteriores y posteriores. Entonces no es necesario, y de hecho no se utiliza Frogless. El tema de Frogless es que es para determinado tipo de usuarios muy activos y que generalmente utilizan mucho wheelie y no generen impacto en las horquillas anteriores. Entonces, es un tipo de accesorio que reduce vibraciones, pero no sería el caso en esta silla de utilizarlos. Bueno, ¿Puedo hay hacer un varias comentario? preguntas. ¿Sí? Perdón, hay varias preguntas respecto a los accesorios que se pueden agregar. Lo vamos a ver cuando Pamela termine en la configuración de silla al final, para todos los que tienen preguntas respecto a respaldos, almohadones y accesorios. No, pero Sí. está bien. ¿Puedo hacer un sí. comentario? Perdón, Pamé. Sí. Sí. Me pareció fundamental algo que estabas explicando, el tema de que las sillas están viniendo con el sistema de la base de asiento y respaldos en tela y no en una base rígida. Porque a mí me estuvo pasando últimamente que algunas quines me están pidiendo algún modelo de silla específico y aparte me piden un rigidizador de asiento. Entonces es importantísimo el tema de lo que estabas explicando del porqué de la tela que absorbe vibración y que ayuda a absorber la vibración. Me parece algo fundamental. Es importante que claro, a veces se utiliza rigidizador cuando la tela de asiento no tiene tensión regulable y claramente se estira, y eso me lleva a una retroversión de pelvis, aducción de miembros inferiores, que es justamente lo que no buscamos o lo que intentamos prevenir. Queremos una buena alineación. La importancia de la tela de tensión regulable es que, en principio, absorbe las vibraciones, ¿sí? O disminuye, porque no las transmite. Y por otro lado, que al ser tensión regulable, cada cierto tiempo, cuando ven que la tela se empezó a estirar un poquito, solamente se aflojan 4 tornillitos y la vuelvo a tensar y queda nuevamente bien tirada. Lo que pasa, Pame, perdón que hago una pregunta, Marcia. La tensión en una persona pesada enseguida tiende a hacer el efecto slim. Yo no sé qué tela, digamos, se maneja para evitar ese efecto. Sí, hay casos en pacientes con peso tal vez de 120 kilos, 118 kilos, que sí prefieren utilizar algún rigidizador, que siempre que consideren el rigidizador tienen que tener en cuenta que no vaya sobre los tubos laterales de la silla, que vaya dentro, entre tubo y tubo por dentro, cosa de que no transmita la vibración del tubo lateral. Pero justamente esta posibilidad de tensarla, y tal vez cada 2 meses o cada 3 meses, ¿sí? Poder hacer el ajuste y nuevamente la tela queda sin concavidad. Perfecto, muchas gracias, Pamé. Con respecto al respaldo, va a depender. La mayoría de los usuarios de sillas tan activas pretendemos que tenga un respaldo anatómico justamente para que le dé un contour, un contacto, además de confortable, que le favorezca lo que es alineación, ¿sí? Sabemos que si tenemos que estar sentados trabajando o haciendo alguna actividad tantas horas, es importante que tenga un respaldo anatómico brindándole esa contención y confort. Con respecto a lo que es accesorios, ¿sí? Que recién mencionábamos, todo lo que fuera, dijimos, respaldo, almohadón, apoyabrazos, en este caso vamos a utilizar seguramente apoyabrazos tubulares, rebatibles y desmontables. Tipos de rueda, si el usuario anda en terreno mucho tiempo afuera o en diferentes tipos de terreno, por ahí en vez de ruedas neumáticas pensamos en las full poly, que no se pinchan. Nunca pensamos en ruedas macizas, porque la rueda maciza sí transmite todas las vibraciones. Podemos utilizar diferentes ruedas anteriores, de diferente diámetro.
las diferentes opciones de apoyapié, los cubrerropas, que vamos a ver, fíjense acá tenemos uno de aluminio, podemos utilizar unos composite, que son como un plástico, y vienen unos de fibra de carbono, que no sé si está acá, estos que se ven acá, que tienen como una curva, digamos, que cubre un poco lo que fuera la rueda en sí, para esos usuarios que por ahí, al hacer el empuje, lo que fuera, tienen contacto con la rueda para no ensuciar la ropa y todo, ¿sí? Estos son de fibra de carbono. Cualquiera de las tres opciones se puede pedir de acuerdo al uso que le vaya a dar o a la necesidad que tenga. Otra característica, Perdóname, los cubrerropas no son de apoyo, viste que a veces los pacientes tienen esa costumbre de apoyarse en ellos, y le decís fibra de carbono y lo ven como sinónimo de dale, cargarle peso. ¿Hay que recalcarlo o estos de fibra de carbono sí se bancan el peso? En realidad, para hacer el pasaje, ¿sí? Un push-up para transferirse de un lugar a otro, muchos se apoyan en la rueda, pero el cubrebropas no es justamente para cargarle peso y hacer la transferencia. Si bien el de fibra de carbono es flexible, entonces bien colocado en el contour de la rueda no se va a romper, pero no son justamente para hacer los pasajes, ¿sí? Eso depende de cada usuario y depende, en general depende del entrenamiento y del tipo de pasajes que realice. Los de aluminio no tienen esta curvatura, vienen inclusive, a ver si podemos ver alguno. Fíjense, acá en este caso tenemos de aluminio de color. A veces se utilizan de plástico, pero con texturas físicas, donde tenemos demasiado tejido adiposo, a veces es preferible inclusive estos de aluminio. Eso va a depender del uso, ¿sí? Del tipo de usuario y lo que de lo que esté acostumbrado a utilizar también. Las manijas de empuje, en general pensamos en este tipo de sillas, las manijas de perfil bajo, que son mucho más estéticas y permite un agarre más fuerte al momento de asistirlo. Otro tipo de accesorios, bueno, el camber, ¿sí? El camber se puede utilizar diferentes camber y ya se pide la silla con el camber que vaya a utilizar, 2 grados, 3 grados, lo que fuere. Es solamente el tubo, el extremo distal del tubo, ¿sí? Se cambia una pequeña pieza. Otra característica es diferente al resto de las sillas, es las ruedas antivuelcos, que tienen un sistema de plegado hacia arriba y también hacia adentro, ¿sí? Hacia abajo y adelante, para los momentos de trasladar la silla o cargarla para transportarla en el auto. No tengo para mostrarles acá en esta imagen que la silla, además de tener la posibilidad de regular la reclinación del respaldo, ¿sí? Que va a ser fija, pero tal vez darle 5 o 10 grados de apertura al respaldo respecto al asiento, tiene un sistema que se llama sistema relax, donde permite 6 grados de apertura del respaldo, ¿sí? Como si fuera una pequeña reclinación, pero es un relax, para los momentos de descanso, ¿sí? Evitando que la persona tenga que hacer retroversión de pelvis, sentarse más adelante y hacer una retro para poder descansar. Directamente, bien posicionado, bien sentado, reclina o genera este sistema relax mediante una barra que se encuentra en la parte posterior, 6 grados de inclinación, y cuando quiere volver a la posición de autopropulsión o posición inicial, solamente trae el respaldo hacia adelante desde un tubo lateral y solo se vuelve a posicionar a 90 grados, por decirlo de alguna manera. Con respecto a lo que es el seteo en la altura y el ángulo que le vayamos a dar, tal vez muchas veces le damos 2 o 3 centímetros de diferencia en asiento anterior respecto al posterior para estabilizar la pelvis, como si fuera un til fijo. Lo vamos a dar desde las torres que unen la base de movilidad con la base de sedestación. Hay una consulta que si el sistema relax se puede hacer con el respaldo rígido, anatómico, sí.
Sí, porque lo que se reclina son los tubos posteriores, los tubos laterales del respaldo, entonces todo el respaldo se reclina. Si bajo el volumen del todo, no hay no me interferencia escucha. con respaldo anatómico o con respaldo de tela, si fuera. ¿El sistema Relax lo puede hacer el mismo paciente? Esa es otra consulta. El sistema Relax se acciona fácilmente con, justo no tenemos aquí una imagen para poder mostrar, pero se acciona con una barrita posterior que se encuentra, ¿sí?, por acá abajo, por atrás del respaldo, apenas llevándola hacia arriba y empujando hacia atrás, se reclina el respaldo. Y para volver, agarrando con miembro superior desde la manija de empuje o traccionando desde un tubo lateral, vuelve a la posición inicial. Inclusive una lesión C6 puede llegar a accionarlo. Con respecto ¿Con qué a... almohadones? Ah, Sí, perdóname, pensé, como leí por ahí preguntas, dije por ahí estabas terminando y me agarra un ataque. ¿Con qué almohadones normalmente lo acompañas a las etos? Los almohadones va a depender del usuario, si tiene que ser un almohadón anatómico, solamente para dar posicionamiento y confort, un almohadón anatómico antiescaras, ¿sí? Va a depender de la clínica del usuario, ¿sí?, y la estabilidad o el objetivo terapéutico, ¿sí? En principio, un almohadón anatómico que tenga un contour, que abarque inclusive glúteos, una zona sacrocoxigia con una espuma más soft, de esa forma brindar un buen posicionamiento y un confort. En el caso de paciente que ya tenga escara, sí va a tener que ser un almohadón antiescara. Otra característica o accesorio que mencionábamos de las Todavía estaba diferentes... re contento porque había salido vino de la vela. Y en un momento me dice, ¿qué? Otra de los accesorios o características es que los tipos de freno que vaya a utilizar, ¿sí?, va a depender de la prensión fina que tenga el usuario, ¿sí? Pueden ser diferentes tipos de accesorios, más para usuarios que tengan que hacer menos, que realicen menos fuerza o que no tenga prensión fina. Bueno, va a depender el tipo de freno que utilicemos. Hay una consulta, Pame, con respecto al rodado de las ruedas posteriores. Me imagino que es de cuántas pulgadas. El rodado posterior va a depender de la altura del paciente. En general, en niños va a ser de 22 pulgadas, adolescentes, y si no 24, y en algunos casos 26 en pacientes muy altos. Y hay otra consulta que es, bueno, peso final respecto, que tiene la silla con los accesorios. Bueno, depende de los accesorios justamente con la cual se configuren, pero... Exacto, eso depende, el peso total de la silla va a depender de qué tipo de ruedas posteriores tenga, de qué tipo de respaldo tenga, pero lo más importante o lo que siempre se considera es el peso de la silla para cargarla, porque eso es lo más importante. Al momento de cargarla al auto, ¿sí?, sería un cuadro de unos 4,5 kilos. El peso de transporte. En comparación, esta silla con una silla activa, como por ejemplo, si la mayoría debe conocer la silla Row, configurada de la misma forma para el mismo usuario, con un empuje, con una autopropulsión, recorren la misma distancia. ¿Sí? Que esto es lo más relevante en cuanto a lo que fuera el peso, diseño de la silla, que sea lo más ergonómica y con un solo empuje yo pueda recorrer una larga distancia. Hablando de una Row, que es una silla muy activa y que realmente es mínimo el esfuerzo a empuje y que recorre larga distancia, la Ethos recorre la misma distancia. Hay otra consulta de tipo de apoyabrazos y hasta qué peso soporta, peso del paciente, ¿no? La silla de ruedas soporta hasta 125 kilos, ¿sí? Y con respecto, la otra pregunta, los tipos de apoyabrazos, lo que se utiliza son los apoyabrazos tubulares, que son
Más que nada lo utilizan para apoyo en algún momento de descanso, y algunos lo utilizan para facilitar el push-up o el pasaje a otra superficie, ¿sí? No como en otro tipo de silla de ruedas o otro tipo de paciente que utiliza apoyabrazos tipo escritorio, ¿sí? En este caso no sería necesario. La mayoría de los pacientes directamente no usan apoyabrazos. Hay otra consulta que tiene que ver qué peso final aproximado tiene esta silla con un respaldo anatómico y una almohadona antiescaras. Sí, eso va a ser relativo y no podemos saber el peso final porque no sabemos el peso del respaldo y en general hoy los almohadones son muy livianos y los respaldos también, no pesan mucho. Pero no puedo decir si pesa 1 kilo más o 800 gramos más o cuánto pueda llegar a pesar. Eso va a depender del tipo de accesorio que elijan, ¿sí? Un respaldo de contorno mínimo, uno de contorno profundo porque necesitan más contención lateral, un respaldo de aluminio, de fibra de carbono, eso va a depender de los accesorios. De todas maneras, nadie levanta la silla con todo para por lo menos un transporte, excepto que la cargues para poder, si la vas a cargar entera en una camioneta o en la parte posterior o algo así. Claro, Si no, justamente la consulta es porque hay padres que transportan la silla de ruedas completa a una camioneta, entonces por eso sería el peso bueno, en ese total. caso, no podemos hablar de un peso exacto, pero no va a ser Claro. mucho más. Si hablamos de 4,5 kilos, a lo mejor son 5,2 kilos, como mucho. Si pensamos en todas las sillas de ruedas compactas, ultra livianas, ¿sí? Sigue siendo muy liviana. Otra característica que muchos mencionan, los usuarios actualmente, los que ya la están utilizando en el último tiempo, refieren que les sienten que la silla le da mucha más estabilidad o que la sienten mucho más fuerte al momento de saltear obstáculos o andar en terreno desparejo, recorrer largas distancias, sienten que es una silla muy estable, ¿sí? Que les brinda mucha más seguridad. Bueno, la consulta es si es el tipo de plegado. El tipo de plegado es un plegado frontal, como toda silla de ruedas compacta, lo que para el transporte, por ejemplo, se pliega el respaldo sobre el asiento, se pueden sacar las ruedas posteriores, tiene sistema de quite rápido, ¿sí? Como todas las sillas de ruedas ultra livianas y de autopropulsión, y con eso nos queda un cuadro lo suficientemente pequeño como para poder cargarlo, inclusive el usuario que maneja el auto, ¿sí? Queda un cuadro reducido para poder pasarlo entre el cuerpo y el volante. Bueno, ¿en qué país se fabrican la empresa? Es la consulta. Sí, la empresa Key Mobility es una fábrica que diseña sillas de ruedas a medida, personalizadas, es una empresa americana, en la cual los ingenieros que trabajan hace muchos años, más de 30 años que se encuentran en el mercado de lo que es movilidad, y decidieron realizar sillas personalizadas, ¿sí? Y diseñar equipamiento cada vez más tecnológico, específico para cada tipo de población. ¿Sí? Ethos es uno de los últimos diseños, y fue creada por un ingeniero mecánico usuario de silla de ruedas. Hay un dato que siempre lo menciono, uno de los, en un principio cuando se hizo el test, esta silla se testeó con 10 usuarios durante 2 años para ver las prestaciones y realmente la absorción de vibración y cómo le cambiaba la calidad de vida. Uno de ellos, con una parálisis cerebral motora, refería que él tuvo 22 sillas a lo largo de su vida y que era la primera vez que no tenía espasmos. Entonces atribuía que los espasmos se los estaba generando la silla de ruedas. Y ahora con la silla de ruedas Ethos, él refería que ya no volvió a tener espasmos, por lo menos andando en el andar. Hay otra consulta, Pame, con respecto a las pedanas, que creo que ya la habían hecho, si pueden ser extraíbles para pacientes que tienen la posibilidad, lesionados medulares, de pararse. O sea, estamos hablando de una CAC.
Creo que ya habías respondido esa pregunta. Sí, y en el caso de que pueda incorporarse o pueda hacer una bipedestación, en ese caso pensamos, como dije antes, el diseño del cuadro, de la parte frontal o de las pedanas, se coloca con un ángulo que le permita llevar la cola un poquito más adelante, sentarse en la parte anterior del asiento y desde ahí poder incorporarse fácilmente, ¿sí? No necesariamente tiene que ser un cuadro que la pedana baje a 90 grados, ¿sí? Puede ser en diferente ángulo y eso va a favorecer que tenga el espacio suficiente para bipedestarse. Perdón, en la configuración puede ser de 70, 80, 90 grados, que eso le va a permitir llevar las piernas hacia adelante y hacer la bipedestación. Si no me Exacto, equivoco. ese ángulo, sí, esas características específicas, bueno, se hacen al momento de la toma de medidas y en el momento de la evaluación para realmente ver qué es lo que necesita cada uno. Bueno, varias personas están consultando respecto al precio. Nosotras pedimos que manden un mail a Casa Escalada, a la parte de administración, y las consultas respecto al precio las realicen directamente con la ortopedia Casa Escalada. Pamela, una pregunta, perdón, mandé todas por escrito, ahora hago un audio. ¿Esta silla se puede comparar con el tema de la maniobrabilidad y eso, con una silla de cromo? ¿Con qué la compararías del mercado? En cuanto a las prestaciones... Con respecto al peso, cuando uno pide una silla más liviana, ¿no? Porque estás describiendo una silla muy liviana, para no irnos a fibra de carbono, que a veces es poco manejable por algunos usuarios, por ahí como un cromo Mobileno, un cromo light, algo así sería la comparación. Sí, estamos hablando de una silla que tenga que nos permita justamente un andar muy activo, pocos empujes y me recorra una larga distancia, ¿sí? No solo es el peso de la silla, sino la configuración, el diseño, que hace que con un solo empuje pueda recorrer una larga distancia, ¿sí? Lo más importante es el poder recorrer esas largas distancias sin esfuerzo. Perfecto, y lo último, y no te interrumpo más. ¿A esta silla se le puede agregar un sistema de motorización portátil? Se le puede agregar algún accesorio, como por ejemplo, sí, como por ejemplo, no sé, ¿qué estás pensando? No, un sistema iFix o cualquiera de esos sistemas portátiles motorizados. Sí, un Smart Drive. Hay algunos accesorios que se le puedan anexar, sí, si el usuario requiere recorrer algunas distancias, ¿sí? Perfecto, gracias, Pamela. Otra consulta, si quieren habilitar su micrófono o por chat. Bueno. Pame, si te parece, vamos a la página web de Casa Escalada para ver la configuración y cómo pueden realizar la prescripción. Muy bien, yo salgo de acá y vos podés ingresar y compartir la página. Seguramente algunos ya conocen la página web de Casa Escalada. Para conocer la silla Ethos, pueden ir a la sección de sillas premium, y vamos a ir a seleccionar la silla Ethos. En el lado derecho tienen una breve descripción, ¿sí? El detalle técnico, que es específico para que ustedes lo transcriban de esta forma para que el médico o el equipo de profesionales puedan hacer la prescripción. Y en la parte de abajo, de acuerdo a la valoración que ustedes realicen del paciente, tiene los diferentes, como ya estuvo hablando Pamela,
todos los accesorios que podemos agregar a la silla para que sea una silla activa o que tenga que ver con la valoración que realicen al paciente, ¿sí? Entonces, en este tipo de sillas es muy importante la selección del caster, como dijo Pamela, la rueda anterior y la rueda posterior. Yo voy a ir cliqueando alguna opción, ¿sí? Pensando en un paciente lesionado medular muy activo. Tienen diferentes opciones, y las opciones que no estén en la página nos pueden consultar vía mail, o podemos hacer una valoración del paciente junto con el equipo técnico para agregar los accesorios que ustedes no encuentren en la página, ¿sí? Entonces yo voy a ir seleccionando algunos accesorios, por ejemplo las ruedas delanteras, ¿sí? El caster, el tipo de caster, que recomendó Pamela, tienen las ruedas neumáticas de 6 por 1,1/4, puede ser también esa, puedo seleccionar esta. El tipo de freno, que está el freno estándar, que es el flush mount, o en algunos pacientes más activos y deportistas prefieren el freno de tipo perfil bajo. Yo voy a seleccionar este. Muchos conocen las ruedas posteriores, las Spinergy, que también sirven, están pensadas para el shock absorbing, no en el sistema de vibración, pero sí para absorber el shock, como dijo Pamela, el golpe. Todo este diseño ya viene desde mucho antes al diseño de este tipo de sillas, del chasis. Entonces yo voy a seleccionar una llanta Spinergy. Ya saben que puede venir con diferentes, cantidad de rayos, pueden ser 8, 12 o 16 rayos de fibra de carbono, ¿sí? Eso también me va a ayudar a absorber las vibraciones. Puedo seleccionar, de acuerdo al tipo de terreno en el cual se maneja el paciente, el trazado de la cubierta. Yo en este caso voy a seleccionar la cubierta Marathon Plus, ¿sí? Puedo seleccionar un trazado más sin mucha rugosidad, pero esto va a ser de acuerdo a la valoración del paciente y en qué tipo de terreno el paciente se moviliza. El aro, tipo de aro. Tenemos aros con proyecciones o aro engomado. Esto lo vamos a utilizar generalmente en pacientes lesionados medulares altos, ¿sí? Que necesitan de los grips, pero generalmente vamos a utilizar el aro de aluminio estándar. Luego tenemos los protectores laterales, que también habló Pamela. Tienen diferentes opciones, el de carbono, el protector lateral de aluminio o carbono, puede ser el estándar. El tipo de apoyabrazos, generalmente utilizan el apoyabrazo tubular, ¿sí? Pero también pueden pedir el TIAM, que es el tipo de escritorio, pero no es lo más común en este tipo de pacientes tan activos. También está la posibilidad de colocar las manijas de empuje, las rebatibles, pueden ser las estándares. Y como mencionó Pamela, el tipo de almohadón, que va a ser de acuerdo a la valoración del paciente y cuál sea su cuadro clínico y el nivel de riesgo de escara que tenga. Puedo seleccionar un almohadón de aire o un almohadón, siempre tiene que ser un almohadón anatómico, ¿sí? Conturizado. En este caso, yo voy a seleccionar el almohadón Action SP Viscoflex. Y el tipo de respaldo, ¿sí? Que también es un respaldo anatómico, puede ser de 5 pulgadas, o puede ser de 8 pulgadas, perdón, 5 centímetros o 8 centímetros, de acuerdo al contorno que ustedes necesiten y de acuerdo al apoyo que ese paciente requiera, ¿sí? Y hay diferentes tamaños, tanto en el ancho como altura, y eso va a depender de ancho de silla y por supuesto las medidas antropométricas del paciente. Yo voy a seleccionar el respaldo Action PB, que tiene un contorno de 5 centímetros, y tiene los accesorios que también me consultaron por el chat, en este caso cinturón pélvico de 2 puntas, puede ser de 4 puntas, algunos pacientes también utilizan, que son más deportistas, utilizan una pechera, una faja de tronco. Esto lo podemos también colocar, nos consultan por mail, no hay problema. Y para la persona que consultó respecto a los dispositivos de asistencia para trayectos largos, podemos agregar el dispositivo handbag, o los que mencionó Pamela,
como ser el Smart Drive, el iFixit, todas las marcas que ya sabemos, no hay problema en poder anclarlos a esta silla. Entonces, una vez que yo seleccioné y configuré la silla, van a ver, voy a poner detalle para pedido, y entonces tengo el detalle específico de la silla Ethos, ¿sí? Arriba, y por debajo tengo el detalle específico de todos los accesorios que yo fui seleccionando, ¿sí? Esta sería la prescripción exacta de acuerdo a la valoración que yo voy a hacer con el paciente, y el médico va a ser el que va a prescribir. No sé si alguien tiene alguna consulta respecto a esto. Pame, si querés agregar. Yo, Dani, Sí. desde la práctica quiero aclarar para los que estamos a veces a 1 hora y media de ustedes o a 2 días de distancia, Sí. según como el día como lo mires, ahora tapados de nieve, estamos muy lejos y sin aviones Sí. más. Siempre está bueno en la previa evaluar todas estas cosas en conjunto antes de sacar la prescripción desde la soledad del consultorio, porque a veces mutuamente nos comemos cosas, nosotros al cotizar, o los médicos al pedir, o el paciente. A veces en situación, tomándose un buen tiempo en la previa con el paciente, nos está dando mucho mejor resultado trabajar en equipo en la previa, para no olvidarnos todos algo, que esté la familia, el paciente, el médico, el ortesista, para evaluar hoy los contras, por ejemplo, presupuestarios, geográficos, y evaluar bien cuántas horas de uso va a tener para ver con qué. Sí, para no quedarse cortos ni largos, sobre todo con accesorios, ni irse de mambo con el tipo de silla o con cosas que puedan faltar. Pero la previa está siendo muy importante porque hay mucha queja de los auditores médicos de las sobreprescripciones o de quedarnos cortos, ¿no? Sí, lo importante, nosotros estamos ofreciendo la posibilidad de realizar evaluaciones, sobre todo con este tipo de sillas, que son, como ustedes saben, son muy costosas. Entonces, cuando nosotros hacemos la valoración del paciente, es importante saber que cada accesorio tiene un costo y qué accesorio tenemos que darle prioridad para que sea lo más funcional para el paciente, porque después pasa en las auditorías que las sillas no se aprueban porque o son muy costosas o los accesorios que agregan no son funcionales a los pacientes. Entonces es importante tomarse el tiempo, hacer la valoración del paciente, hacernos las consultas a nosotros porque estamos disponibles para eso, y ver cuáles son las prioridades para que justamente sea funcional, el paciente pueda acceder a la silla, no tengan tantos inconvenientes con las obras sociales. Entonces lo que decís, Lía, ¿no? Sí. Lía, es muy importante. Entonces, la posibilidad de evaluación existe, lamentablemente hoy no la estamos pudiendo hacer personalmente, pero en Capital lo estamos haciendo, podemos viajar, podemos hacer mediante videollamada, mediante una reunión Zoom, y eso es muy importante para evaluar el paciente. Creo que había otra consulta. Hay una pregunta que dice si el almohadón se prescribe junto con la silla, y sí, en el caso de que vamos a pedir todo el equipamiento y necesita un nuevo almohadón, a veces el paciente ya tiene un almohadón que hace poco lo adquirió o lo que fuera, pero si no, dentro de la misma prescripción ya se pone el detalle, dentro del detalle lo que es el almohadón, así como también del respaldo. Y hay accesorios que, como recién mostraba Denisa, de ir pidiendo los accesorios, es importante que estén en la prescripción también, porque al momento de, si necesitan defender si estuvo o no, si se pidió, si son accesorios, entonces necesito poner la mayor cantidad de detalles posible. En cualquier caso, ¿sí? Dudas, como por ejemplo recién otra pregunta es cómo determinar el ángulo frontal de la percha de la pedana, ¿sí? Esto también es un detalle que va a depender del paciente, y al momento de hacer la prescripción, se tienen dudas, colocar colocar en el informe que la percha de la pedana tenga tal ángulo, o consultarnos, ¿sí? Bueno, consultar a Casa Escalada, cuál es el ángulo apropiado para cada tipo de paciente o el uso que le vaya a dar. El ángulo frontal puede ser o el ancho del cuadro, ¿sí? Paralelo, continúa
el ángulo que tiene el ancho del asiento, o tiene 1 pulgada de inserción, que se cierra un poco la pedana, o tiene 2 pulgadas de inserción. Y otra cosa es el ángulo que vaya a tener, ¿sí? La bajada de la pedana respecto al piso. No sé si se escucha bien o se escucha con una interferencia. No sé si hay alguna otra consulta. Hay una pregunta que dice que como son diseñadas a medida, una vez que tenga las especificaciones, ¿cuánto tiempo demora? En realidad, en Argentina el tiempo por ahí depende mucho de la obra social, ¿sí? Al momento en que lo autorice, a veces el tiempo que más lleva es la autorización. Por eso, no sé, Denise, ahí si tenés alguna otra respuesta con respecto al diseño y el tiempo que lleva. ¿El tiempo que lleva de entrega? Sí, que generalmente depende de la... Sí, en realidad los tiempos de entrega, bueno, tienen que ver con la importación, o sea, una vez que la silla se hace el pedido, son aproximadamente entre 60 y 90 días. Eso es importante que lo tengan en cuenta, porque la silla se hace, es personalizada, si no hay sillas en stock en este tipo de sillas, entonces tenemos que hacer la configuración exacta y pedirla a la empresa, y esto lleva su tiempo, aproximadamente entre 60 y 90 días es la entrega. No sé si hay alguna otra pregunta respecto a eso. ¿Hay alguna otra consulta? Lo pueden hacer habilitando el micrófono. De todas maneras, cualquier duda nos pueden solicitar realizar una evaluación o una valoración del paciente si tienen dudas para poder hacer la configuración de la silla. ¿Sí? Eso nos pueden solicitar por mail, no hay ningún problema. Pame, no sé si tenés algo más que agregar. Bueno, si no hay más preguntas, muchas gracias a todos por participar, por el tiempo, muchas gracias a Casa Escalada por organizar el espacio. Bueno, por mi parte, si siguen teniendo dudas, cualquier consulta, bueno, como dijo Denisa, ¿sí? Se comunican con Casa Escalada, nos avisan. Hoy que estamos en esta situación de todo online, un WhatsApp muchas veces para poder resolver o quitar dudas, está resultando fácil y práctico. Sí, o se puede realizar una reunión Zoom o una videollamada cuando tienen la consulta con el paciente. Estamos disponibles para eso, no hay ningún inconveniente. Muchas gracias. Bueno, la última pregunta. Sí, sí. No, en niños, por ahí, ¿cuál sería la edad más pequeña para indicar esta silla? ¿Dónde arranca más o menos? La realidad es que depende de la medida. La Sí. medida más chica es 14 pulgadas, entonces todo va a depender del tamaño. No sé, Pamela, si vos tenés alguna otra recomendación respecto a, que no sea respecto a la medida. No, principalmente es el ancho de la silla, que el mínimo es 14 pulgadas. Entonces, Claro, un o sea, adolescente sí. ya es una silla para un paciente adolescente, seguramente. Pero bueno, claramente depende del ancho de caderas. Sí, depende del peso del paciente, a lo mejor puede ser hasta no adolescente, pero más niño si es muy flaquito, o sea, va a depender de eso, pero sepan que el mínimo es 14 pulgadas. 14 pulgadas, gracias. Bueno, muy Sí. claro todo, muchas gracias. No, por favor, a ustedes. Gracias a todos por participar, y bueno, esperemos que podamos continuar realizando otros webinars o temas que a ustedes les interesen. También nos pueden escribir a la página y conversar sobre eso. Buenas tardes a todos, gracias.